Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos a la charla número 28. Es la primera que hacemos en este 2025. Eh, me encanta el tema de hoy, que es que no te sorprendan. Eh, Prácticamente es algo que pasamos muchas veces todos al inicio o incluso en el proceso de nuestra carrera, ¿no? Muchos de los presentes estoy viendo que son arquitectos, algunos ingenieros. Bienvenidos todos. Y bueno, vamos a dar pase a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Cristian Vargas, que es de profesión ingeniero civil, especialista en estructuras de concreto armado, albañilería confinada, ductibilidad limitada, metálicas, significaciones como viviendas, edificios multifamiliares, centros educativos, hospitales, comercios y otros, realizando el análisis, diseño y detallado estructural con herramientas tecnológicas como el OpenBIM, así como también la supervisión de estructural y de obras civiles en etapa de ejecución. Realizó evaluación de estructurales existentes que sufrieron daños o se requiere una ampliación de patologías y refuerzo estructural. Evaluaciones estructurales mediante ensayos destructivos, no destructivos y ultrasonidos. Sus reconocimientos: condecoración por el Congreso de la República del Perú, con el diploma de honor como joven emprendedor 2023 y reconocido por alcanzar el éxito como ingeniero civil por la Universidad Privada Antenor Orrego 2023. Felicitaciones al ingeniero Cristian Vargas y lo recibimos calurosamente. Ingeniero Cristian, lo escuchamos. Está con el micrófono apagado, ingeniero. Ya, ahora sí se escucha. Sí, lo escuchamos. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, el tema de hoy día de la charla de esta noche es que no te sorprendan, ¿no? En realidad este tema salió de... Yo el año pasado, en noviembre, comencé un poco a adentrarme en la plataforma de TikTok, pues, ¿no? Y justo comencé a hacer unos live con contenido de ingeniería en el área que yo me desarrollo de estructuras. Y vi mucho este punto, ¿no? Como ya lo comentaste, es algo que quizá no puede pasar a arquitectos dentro de la carrera o en la vida ya profesional, en la etapa inicial, ¿no? Eh, en qué consiste esto de que no te sorprenda? En que no te dejes sorprender quizá porque un proyecto se vea bonito no significa que esté bien hecho, ¿no? Por eso el día de hoy vamos a tocar estos puntos en el caso en el área de estructuras, ¿no? ¿Cuáles son los puntos o lo mínimo que tú debes de revisar, ya sea que tú te entreguen, te hagan un proyecto estructural o, bueno, tú, si es que tú eres proyectista estructural, lo mínimo que debes de entregar a un cliente para que tenga la seguridad y la integridad del proyecto que se le ha realizado, porque, o sea, hay que tomar en cuenta que no es cualquier cosa, no es un trabajo universitario, quizá es un proyecto que va a ser ejecutado en la vida real, que va a salvaguardar las vidas humanas, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad tras ello. No se trata de hacer por hacer o quizás hasta por lucrar, ¿no? Sino hacer las cosas bien, ¿no? No sé, Grace, ¿ya comienzo con el tema o esperamos un rato? Yo creo que podríamos ya empezar porque ya tengo en interno varias preguntas, así que nos va a ganar el tiempo. Dale, ingeniero Cristian. Ya, a ver. Bueno, lo primero que debemos considerar, hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué documentos mínimo contiene un proyecto estructural? Como mínimo, un proyecto estructural, así sea arquitectónico también o de instalaciones, está compuesto por planos y el sustento, que sería la memoria y cálculo en este caso, ¿no? Eh, Hoy día estamos hablando de estructuras, entonces los planos mínimos que debe estar, que debe contener nuestro proyecto deben ser de detalles constructivos, el de cimentación, detalles de cimentación. ¿A qué me refiero quizá con detalles de cimentación? Detalles de escalera, vigas de cimentación, de conexión, etcétera, ¿no? Encofrado de techos o aligerados, que también se le dice, ¿no? Y detalles de vigas de techos. El sustento es la memoria y cálculo estructural. La memoria y cálculo estructural es el respaldo de todo el análisis previo que se ha hecho para poder
tener el producto final que son los planos, ¿no? Ahí está el sustento del análisis estructural bajo las normativas peruanas correspondientes, así como también el sustento del diseño de los elementos estructurales, ¿no? Ahora, por ejemplo, para colegios sí te exigen que sea bien detallado, o sea, una memoria y cálculo estructural de un colegio no te baja de 180, 200 hojas, ¿no? Pero para, por ejemplo, edificaciones como son casas, edificios de departamentos, ¿no? O tiendas o comercios, no vas a mandar a la municipalidad una memoria recontra así de 200 hojas porque sí se debe revisar, sino una memoria un poco más resumen, ¿no? Con algunos elementos estructurales, como por ejemplo columnas, una columna, una viga, un paño de losa, de repente, la cimentación, o sea, algo resumido, algo breve, pero que demuestre de que en verdad tú has analizado y diseñado el proyecto íntegro, pues, ¿no? Ahora, para seguir a la siguiente parte, hay que revisar cuáles son las normativas vigentes en el Perú para un diseño estructural. Tenemos, ¿no? Según el manual de Sensico, la normativa es 020, que es de cargas, donde acá vamos a encontrar cuáles son las cargas según el tipo de proyecto que vamos a realizar, ya sea un colegio, un comercio, una vivienda. Vivienda puede ser casa, edificio de departamento, ¿no? Depende el tipo de proyecto que se va a utilizar. Acá con esta norma, la 020 de cargas, vamos a ver qué cargas se contemplan. Por ejemplo, para una vivienda, sabemos, si revisamos la norma, podemos ver que la carga viva son 0.2 toneladas, ¿no? A diferencia de un comercio, que es 0.250, o en kilogramos, si lo pasamos, 250, ¿no? Sobre centímetro cuadrado. Ahora, ya sabemos la norma 020 que es de carga, ahora pasamos a la norma 030 de diseño sismorresistente, que es en realidad la norma principal, ya que si tomamos en cuenta, estamos en Perú, en un país altamente sísmico, que está dividido en 4 zonas sísmicas, ¿no? Zona 4, zona 3, zona 2 y zona 1. La zona 1 es la menos sísmica, ¿no? Pero usualmente, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Trujillo, ¿no? Te encuentras en Trujillo, en Chiclayo, en Lima, perteneces a la zona 4, pero si te vas entrando un poco más al centro, por ejemplo, de Chimbote, te vas por Huaraz, ya por ahí, Ancash, por ahí, ya va perteneciendo a zona 3, ¿no? Y si vamos más a la selva, o sea, ya puedes llegar hasta una zona 2, zona 1, ¿no? Depende a qué zona pertenece tu proyecto, con esta norma vas a ir identificando, ¿no? El tipo de zona, el tipo de suelo, todo ello. Y los parámetros sísmicos que se deben considerar, ¿no? El tipo de sistema estructural que tú vas a utilizar según el sentido, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto se analiza bajo dos sentidos, el X y el Y, ¿no? Entonces, en el sentido Y, tú revisas la norma 030, decimos resistencia, ¿no? Duración previa, que es uno de los puntos que voy a tocar a continuación, pero más adelante un poco, vas a ir definiendo, ¿no? El sistema estructural por cada sentido. Y bueno, y puedes revisar la norma 030 y encontrar todos los parámetros sísmicos que debe contemplar tu proyecto. Luego sigue la norma 050, que es de suelos y cimentaciones, que es muy importante ya que todo proyecto se tiene que realizar un estudio de suelos. Yo lo recomiendo bastante. Es más, yo sinceramente, si no me da un estudio de suelos, no hago el proyecto. Bueno, ya es parte de mí, ¿no? Que yo contemplo sí o sí ello, ¿no? ¿Y por qué? Tiene un costo, obvio, el estudio de suelos, ¿no? Pero si tú te pones si sacas números, lo que vas a gastar en un estudio de suelos a lo que va a ser tu construcción, si haces un estudio de suelos, puedes incluso hasta ahorrar en tu cimentación, por ejemplo, ¿no? A no hacer un estudio de suelos, por ejemplo, ya, si yo no hago un estudio de suelos y me pongo en el panorama más crítico, una capacidad de suelo muy baja, muy pésima, un suelo horrible, entonces diseñas, analizas y diseñas en base a ello, pero si te vas a la realidad, de repente encuentras que el suelo es muy bueno, ¿no? Esto tiene una buena capacidad portante, el nivel de desplante es mucho menor a lo que tú quizás contemplas, o sea, ahí hay pérdidas también económicas, por eso yo sí recomiendo bastante que el estructural sea realizado bajo un estudio de mecánica de suelos previo.
Luego, bueno, tenemos la norma ya de la 060 de concreto armado, que nos da todos los lineamientos para el diseño de los elementos de concreto armado, columnas, vigas, losas, muros de corte, que son las placas, etcétera, ¿no? Y la E070 de albañilería confinada, los famosos muros de mampostería o muros portantes también, ¿no? Es que es principal que conozcas todas las normativas que debes contemplar a la hora de realizar tu proyecto estructural, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las etapas para el desarrollo de un proyecto estructural? Perdón, como ya les decía un poco antes, ¿no? Como primera etapa yo considero el estudio de mecánica de suelos. Es más, si es que vas a realizar un proyecto integral con las especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones, desde que ya comienza tu equipo a realizar la arquitectura, ya puedes ir sacando el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Acá yo he colocado algunas imágenes que, bueno, ya van dentro de todo el informe que te entrega el especialista geotécnico o el laboratorio no encargado de geotecnia, donde ubican la zona, los puntos donde han sacado calicatas, DPLs, SPT, depende del proyecto, ya esto, el especialista geotécnico considera ello, ¿no? Ahí se puede ver también una fotografía de una calicata donde mide la profundidad, que mínimo, justo lo que mencionábamos hace poco, la norma 050, te dice que tienes que sacar una muestra a 3 metros, ¿no? Y más puntos, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen de la derecha, ya podemos tener lo que el estudio, o sea, esa muestra inalterada, lo llevan al laboratorio y lo procesan realizando ensayos, ¿no? Eh, para poder hallar la capacidad portante y el tipo de suelo que es, ¿no? El material y todo ello. Y ya tenemos como resultado lo que son estos, ¿no? Ya el geotecnista o el especialista en suelos nos da estos parámetros, ¿no? Que vamos a utilizar para nuestro análisis, que es la siguiente etapa también. Por ejemplo, acá en este caso han dictaminado que, bueno, el proyecto se encuentra en Trujillo, entonces pertenece a una zona 4, según la norma 030. El tipo de suelo, bueno, según la determinado que es un suelo S3, un suelo blando. Bueno, los periodos predominantes según el tipo de suelo, el factor de suelo, ese factor de suelo lo puedes encontrar en la norma 030 y el uso que es vivienda, por eso es uso de edificación, categoría C, edificaciones comunes. Pues un colegio es una categoría A especial. Luego tenemos las condiciones de cimentación. Como condiciones de cimentación, tenemos que, en este caso, esta información que se ha obtenido es para zapatas aisladas, conectadas con vigas o zapatas corridas, ¿no? Ya a criterio del proyectista, siempre lo indica. ¿No? En este caso tenemos una profundidad de desplante mínima de 1,50 m. ¿Qué me refiero con profundidad de desplante? Me refiero a que del nivel 0 voy a bajar 1,50 m. Mínimo a 1,50 m debe estar apoyada mi cimentación, ¿no? La presión admisible del terreno o capacidad portante, en este caso, tenemos que es de 0,98 y un factor de seguridad corte de 3, asentamiento, agresividad moderada y el coeficiente de balasto, que es un dato muy importante también que el estudio de mecánica de suelos debe tener. En algunos, bueno, me ha pasado, ¿no? Al inicio también de mi carrera profesional en el tema de estructuras, de que a veces algunos laboratorios de mecánica de suelos no contemplan en el informe final el coeficiente de balasto y he tenido que solicitarlo, ¿no? Pero se debe tener toda la información correspondiente a ese estudio. Como segunda etapa, yo considero que sería la estructuración, ¿no? La estructuración del proyecto. Comienzas con un predimensionamiento, definiendo, ¿no? Según la arquitectura final que entregan, ¿no? El proyectista estructural debe hacer un predimensionamiento, un prediseño de los elementos estructurales que, que van a tener esto, que se va a contemplar en el proyecto, ¿no? Ya sea en el sentido, como mencioné antes, X, que es el horizontal, y en Y, que es el vertical, ¿no? Acá se ven las imágenes de una estructuración de un proyecto, así como la orientación en los techos de las viguetas, ¿no? Así como también el uso de losa maciza o losas aligeradas, ¿no? Luego se utiliza como apoyo una herramienta tecnológica que es un software
para realizar el análisis estructural. Como se puede ver a la mano izquierda, tenemos un modelo estructural, ¿no? Ya esto definido. Luego, una vez que tú defines tu modelo estructural, o sea, vas modelando, ¿no? Vas modelando tus columnas, tus vigas, tus techos, etcétera, ¿no? Y vas definiendo materiales, ¿no? Qué tipo de concreto, también las propiedades, si tiene muros, portantes con albañilería confinada o mampostería, también definir las propiedades del ladrillo a utilizar, así como también el tipo el diámetro de acero, etcétera, ¿no? Bueno, y los parámetros sísmicos que nos da el estudio de mecánica de suelos, porque como mencionaba anteriormente, el sistema estructural definido, el tipo de edificación, etcétera, ¿no? Ya realizando el análisis, como pueden ver las imágenes, obtenemos resultados, ¿no? Del comportamiento de nuestra estructura, ¿no? En los sentidos en X, en Y y en Z, ¿no? O sea, rotacional y traslacional, ¿no? Podemos ver también, tener resultados del espectro de pseudoaceleración en ambos sentidos. Y por último, bueno, no por último, pero vamos teniendo también el comportamiento de la estructura, los desplazamientos, las derivas, ¿no? Que es un punto a verificar. Si yo tengo una estructura netamente de concreto armado en ambos sentidos, si tú revisas la norma, la de 0,30, te dice que el desplazamiento máximo debe ser 7 por 1000 o 0,007. Entonces, yo debo ver que mis derivas, o en este caso me indican ahí los desplomes, en el sentido, si en ambos sentidos concreto armado, debo verificar en ambos sentidos que no sobrepase el 7 por 1000. Como podemos ver acá, no sé si se logra apreciar bien, no sobrepasa en ningún sentido. Pero si es el caso de repente que tengo una edificación mixta. ¿Qué me refiero con edificación mixta? A que en un sentido tengo, por ejemplo, albañilería confinada y en el otro sentido tengo esto concreto armado. Entonces yo debo verificar según cada sentido cuál es el desplazamiento máximo que corresponde. Ya mencioné cuánto es el de concreto armado. Para albañilería confinada es 5 por 1000, o sea 0,005. Entonces debo verificar esas restricciones que no sobrepasen, ¿no? Ya depende del criterio del proyectista, hasta qué punto llega a su deriva, ¿no? Y bueno, ya como tercera etapa, pasamos al diseño estructural ya. Ya hice mi análisis, ya verifiqué que me cumpla todo según la norma peruana, ¿no? Cabe resaltar que la norma peruana o la norma de varios países se rige inicialmente de la norma americana, que es la ASI, ¿no? De ahí parte todo, según ya los países han hecho su adaptación a ello, ¿no? Bueno, en una etapa de diseño estructural vamos a diseñar ya lo que es las columnas, las vigas, las losas, si tienes placas o muros de corte, también ello, y la cimentación. O si tienes los muros de albañilería confinada, verificas la densidad, haces las verificaciones por resistencia, compresión, etcétera, ¿no? Entonces, como tercera etapa tenemos el diseño estructural. Acá podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, esto del diseño de vigas, de albañilería confinada, de placas, de cimentación, por ejemplo, en cimentación creo que se logra visualizar un poco colorido, ¿no? Pero acá ¿qué indica estos colores, ¿no? Esta gama de colores. Bueno, nos indica las zonas donde se comporta la cimentación con cierta presión. Nosotros tenemos ya una presión estipulada según el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces debemos de verificar que la presión de nuestra cimentación no exceda ese tope, ¿no? Si excede, ya está fallando, ¿no? Entonces habría que cambiar de repente, si comenzaste con una cimentación aislada, de repente una cimentación corrida, y así, ¿no? De manera iterativa, ¿no? Por ejemplo, o de repente puedes mejorar el comportamiento de tus zapatas con unas vigas de cimentación. Recordar que las vigas de cimentación son a nivel de la zapata. Entonces, las vigas que están a cara superior de la zapata o por encima ya serían vigas de conexión. Y bueno, ¿no? Y esa es la etapa de diseño estructural. Luego, como cuarta y penúltima etapa,
entraríamos al detallado ya de los planos finales. O sea, ya hemos hecho nuestra estructuración, nuestro análisis estructural, nuestro diseño estructural, ya tenemos ya las secciones definidas, el armado definido, de columnas, de vigas, de losas, de cimentación, de todo. Entonces ya tocaría el dibujo, ¿no? Como podemos ver acá algunas imágenes de detalles constructivos, de la cimentación, de encofrado de techos y de vigas, ¿no? Ya estamos ya en la última parte ya para entregar, digamos, al cliente el producto final. Y bueno, no olvidar también que faltaría la memoria de cálculo estructural, que básicamente es una recopilación del análisis estructural y el diseño estructural realizado. Como les digo, ¿no? Colocas el análisis, colocas también para viviendas o edificios de departamentos, no vas a colocar, como te digo, así todo a detalle, sino un resumen, ¿no? De una columna, una viga, una losa, la cimentación y queda, ¿no? O sea, demostraste o está demostrado el sustento de que ese proyecto ha sido analizado y diseñado de verdad. Como digo, ¿no? Justo el tema de hoy es poder identificar quizá ello, ¿no? Bueno, justo ahora vamos a pasar a un caso que hace poco me llegó, ¿no? Me llegó un proyecto estructural que había sido observado por el municipio y me dijeron como que, ingeniero Cristian, mira, tengo este proyecto, me lo han observado, a ver, revísalo, ¿no? Y bueno, yo hice eso, voy a dejar de compartir el PPT y, por ejemplo, estas fueron las observaciones. Como podemos ver, ¿no? Observaciones en la estructura nos indica acá el revisor municipal, nos está indicando, ¿no? Adjuntar y completar en la memoria de cálculo estructural los siguientes elementos: análisis estructural, modelado, análisis de carga, resultado sísmico y el diseño estructural, que es lo que le mencionaba, ¿no? Es un resumen del análisis, es un resumen del diseño. Por ejemplo, el diseño dice, ¿no? Colocar de cimentaciones, elementos verticales, que son las columnas o muros, horizontales, las vigas, las losas, ¿no? Y refuerzos adicionales de ser el caso. Los planos están observados y bueno, acá dice conclusiones, pues no, resumen de viabilidad del proyecto estructural. O sea, si yo revisé esto y le dije, arquitecto, su proyecto estructural está, prácticamente le están diciendo que lo haga de nuevo, le digo, ¿no? Y eso es lo que se entiende también, ¿no? Por todas las observaciones que le están haciendo. Entonces, voy a mostrar el proyecto estructural, cómo me llegó. He borrado toda la información correspondiente al proyecto. Vamos a centrarnos en el contenido, ¿ya? Para que se pueda entender el caso, ¿no? Y cómo ver que no te sorprenda. Por ejemplo, ¿no? Lo primero que yo hice, ya me enviaron el CAD del proyecto. Este fue el proyecto inicial. Eh, Cuando me entregan un proyecto estructural hecho, quizá para revisar si es que está bien o no, o algún detalle, es identificar el cuadro de parámetros sísmicos. Yo, bueno, me puse a revisar. Bueno, acá dice parámetros sísmicos de diseño. Me indica que es factor Z es 0,45, una zona 4, una vivienda, el tipo de suelo 1. eh, bueno, tenemos resultados de análisis, dice acá, ¿no? Desplazamiento máximo, tanto, me indica que en Y es un sistema, es un R7, que si vamos a la norma de 0,30, en los sistemas estructurales tenemos el de pórticos, es de concreto armado, es un R8. Muros estructurales, que son muros de corte, placas, es un R6. Y R7 viene a ser un sistema dual. ¿Qué es un sistema dual, no? Bueno, tenemos tipo 1 y tipo 2, pero para abreviar un poco, un sistema dual es donde tenemos, en ese sentido, la mayor fuerza cortante en la base, digamos, o la mayor resistencia de la estructura, lo comparten las columnas y los muros de corte. Los invito bastante a que revisen la norma, ¿no? Ahí está todo a detalle en realidad. Bueno, tenemos este de acá, tenemos que está castigado este factor R, ¿no? Con una irregularidad, ¿no? 0,75. Bueno, tenemos el proyecto que se ve que es como una bota, ¿no? De hecho, que a simple vista se nota que es bien irregular, ¿no? Entonces,
yo sigo revisando, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué otro punto puedo revisar? A ver, vamos a ver, pues las columnas, cuadro de columnas, ¿no? Acá me indica que hay 5 tipos de columnas. Tenemos acá una columna de 25 por 1.18. Una columna de 25 por 40, de 15 por 40. Por ejemplo, lo que pueden hacer, la norma te indica que como mínimo la sección debe cumplir con una cuantía mínima. ¿Cuánto es la cuantía mínima? El 1%. Entonces, esto, por ejemplo, en este caso, 25 por 1, vamos a ver la calculadora. Tenemos una sección de 25 centímetros por 118, son 2.950. Y me dice que debe cumplir mínimo con el 1%. No es que el 1% sea lo que debe tener, no, ya, para eso existe el análisis y el diseño estructural, ¿no? Entonces, por 0.01, esta sección debería tener 29.5 centímetros cuadrados de acero. Ya, 29.5. Acá me indica que tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras longitudinales de acero. Me dice que tiene 10 barras de 5 octavos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el acero de 5 octavos sería 1.99 por 10, tendríamos 19.9 centímetros cuadrados. Desde ahí ya estamos incumpliendo con la cuantía mínima. Entonces, nuestra sección, de esa sección al menos no cumpliría, ¿no? Si tenemos que necesita mínimo 29.5 centímetros cuadrados y verificando el acero, el armado que tiene 10 centímetros menos, ya estamos cumpliendo menos del 1%. Entonces, ya de por sí ahí es un indicador que hay un error, ¿no? Luego tenemos las demás secciones que los podemos ir verificando. Bueno, por ejemplo, esta de acá, que es de 25 por 40, o sea, tendría que tener una sección mínima de 10 centímetros cuadrados de acero y tiene 6 de 5 octavos, esa sí cumple, por ejemplo, ¿no? Pero esta de acá, la C1, que por su geometría mmm, podría tener un comportamiento de placa, porque una placa es mínimo de 1,20 m de ancho, ¿no? Bueno, no sé qué consideraciones habrán tenido en este proyecto, ¿no? Pero la sección al menos no cumple con la cuantía mínima. ¿Qué otro punto puedes revisar, no? Eh, a ver, ¿qué más? Acá está explicaciones técnicas. A ver, me dice que concretos contratos con agua, 280, recubrimientos. Me dice la sobrecarga está indicada en los planos de aligerados. Ok. Me dice que el proyecto es de 2 pisos y azotea. Me dice que la sobrecarga considerada para la planta típica es 200 kilogramos sobre metro cuadrado o 0.2 toneladas, como indicaba, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la conversión. Me indica que tiene una capacidad portante de 1.10, ¿no? Del terreno. Ladrillo tiene una F''M de 65. Ya, a ver, entonces, ¿el proyecto qué es? El proyecto de la tienda. Ahora, si nosotros nos vamos, voy a abrir acá, perdón. La norma 020 de cargas, identificamos, ¿no? Como les dije, para la carga viva, ¿no? Hay que identificar qué tipo de infraestructura es y en base a ello vemos qué carga se le aplica. Si es una tienda, es un comercio, ¿no? Entonces, buscamos acá. A ver, hay que revisar bien el planito. Tienda, oficina, ok, oficina. Oficinas, ¿no? Acá tenemos el apartado de oficinas. Me dice que tenemos una sobrecarga en salas de archivo y computación de 250 toneladas, salas de archivo 500, salas de 250, corredores y escaleras 400, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos otro error, porque acá están considerando una sobrecarga como si fuera de vivienda. Lo vuelvo a mostrar, ¿no? Para que quede claro cuánto es de vivienda. Acá está, 200 kilogramos o 0.2 toneladas en viviendas.
pero en este caso no hay nada, es oficina, ¿no? Entonces hay error, en este plano estamos encontrando el error, de que ha considerado una sobrecarga que no corresponde, debería ser 250. Ahora, otro punto también que acá indica una capacidad portante de 10, pero yo le pregunté al arquitecto si han hecho estudios de sueldos y me dijo que no. Entonces, ¿de dónde está sacando este 1.10? ¿No? Ya vamos encontrando varios errores, ¿no? En este proyecto. Y errores también que no son simples, son significativos. Estamos hablando que no han hecho estudios de sueldos, han asumido una capacidad de sueldo que no se sabe si es la correcta, han asumido una sobrecarga que no corresponde al tipo de infraestructura y vemos que un elemento estructural no cumple ni con la cuantía mínima, ¿no? Entonces, ahí ya vamos viendo, ¿no? Los errores que se va teniendo. Otro punto acá, a ver, me indica que si no tengo un estudio donde no había una capacidad portante, no me indica un desplante, entonces ¿cómo han asumido este desplante que si vemos acá el nivel fondo de Zapata es un 85, ¿no? O sea, la verdad que recalco que el estudio de mecánica de suelos es muy importante porque uno no puede asumir por asumir. Uno no puede decir, ya hay que darle esto, ¿no? Les comento algo breve. Me pasó en un proyecto acá por Sedalí, que bueno, hicimos el estudio de mecánica de suelos. El cliente no quería, pero yo le dije, mira, es necesario. Y nos dimos con la sorpresa de que había 2 metros de relleno. O sea, el nivel de terreno natural, la cimentación se iba a acertar recién a 2 metros. ¿No? Entonces, imagínense que no hubiéramos hecho estudios de suelos, esa cimentación iba a estar en puro relleno. De hecho, se asentaba y podía sufrir daños muy perjudiciales, ¿no? Entonces, en cimentación ya hemos encontrado varios puntos de errores, ¿no? Entonces, ahora pasamos al tema de aligerados, ¿no? Bueno, sí, acá me indica que la sobrecarga es de 200, pero ya vimos que no corresponde al proyecto, ¿no? Porque es oficinas, debe ser una sobrecarga de 250. Vuelvo a repetir, ¿no? La geometría es muy irregular. Eh, sería que se en dos módulos. Tenemos esta parte de abajo, que sería un módulo, y este pinto, o este cachito de la bota, sería otro módulo, ¿no? Y ahí estaría de manera regular la estructura ya, que cumpliría, pues, ¿no? Bueno, tenemos acá en aligerados, no hay mucho que ver, tenemos el detalle típico de losa, de aligerado, de maciza. Luego pasamos a acá más detalles. Tenemos detalles de la cisterna, detalles de la escalera. ¿Qué más? Detalles de las vigas, ¿no? Bueno, no hay ningún corte de vigas, detalles, unas secciones. No tengo ningún corte de viga. Bueno, ya desde la cimentación, ya este proyecto, yo digo que hay que rediseñarlo, ¿no? Entonces, bueno, también me pasó la memoria de cálculo estructural y la pasé, ¿no? Repito, ¿no? O sea, he borrado todos los datos que se puedan ver, es más que todo para poder apreciar la comparativa o el caso de hoy día, ¿no? Según el tema. Bueno, ponen el título, número de estructuras, el tipo de proyecto, descripciones generales del proyecto, análisis de parámetros sísmicos, lo mismo que hemos visto en el plano, y ponen normas y códigos, ¿no? Y después me indica cargas de diseño, me dice para todos los techos 200, análisis me indica que el concreto es 210, el acero una fluencia de 4200, descripción de la bañería. Yo la verdad revisé esto y es muy descriptivo. Yo acá es más, acá dice especificaciones técnicas, ¿no? O sea, no me sustenta acá de que ese proyecto ha sido analizado y diseñado de verdad, ¿no? Entonces, con más razón, el rediseño es la opción acá, ¿no? Entonces, ya pues lo revisé y le indiqué al arquitecto, pues no, Ingeniero, ¿puedo activar su micrófono, porfa? Se apagó, se había cortado. Ah,
¿Ya? ¿Recién se ha apagado o hace rato? No, recién ahorita. Qué raro, automático se apagó. Ya. Bueno, y como decía, ¿no? O sea, con razón el revisor municipal prácticamente le he dicho, Arqui, vaya y rehaga su proyecto estructural porque falta todo, ¿no? O sea, no hay presencia de un análisis estructural, menos de un diseño, menos las consideraciones para todo esto, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces esto ya procedí a hacer el rediseño, que vendría a ser este el producto final que entregué, ¿no? Esto, hicimos una los datos del proyecto, los parámetros, por ejemplo, en el proyecto inicial habían asumido un desplante de 1.85, cuando con el estudio mecánico de suelos me indica que a 1.50 está el terreno natural, basta. Ahora, el proyecto inicial me decía que tenía una capacidad portante de 1.10, cuando el estudio mecánica de suelos me indica que tiene una capacidad portante de 0.98, es menor, ¿no? El estudio mecánica de suelos me indica que era un S2, creo, y el proyecto, diré, y el estudio mecánica de suelos me indica que es un S3, de suelo blando. Entonces, esto, no hay concordancia en lo que se había asumido, ¿no? Entonces, bueno, ya con el estudio de mecánica de suelos, como pueden ver, acá lo voy a bajar un poco para ver cómo es el proceso que realiza el estudio, las calicatas que mostré inicialmente, unas fotos, ¿no? Acá se puede apreciar, ¿no? La profundidad. Este es un DPL que han hecho también. Luego el proceso al laboratorio con la muestra inalterada. Y ya con todo ese procedimiento ya logran hacer, ¿no? Sacar todos los resultados que se requieren, ¿no? Para el informe geotécnico. Bueno, ya tenía la arquitectura final, ya tenía el estudio de mecánica de suelos, hice un predimensionamiento, una estructuración, ¿no? En base a la arquitectura y bueno, hice mi análisis estructural y como producto final ya tuve el proyecto, pues no, ya rediseñado. Yo particularmente contemplo una primera lámina de detalles generales, donde podemos encontrar, ¿no? Detalles de empalmes en las columnas, pase de tuberías, etcétera, ¿no? Como se puede apreciar. Especificaciones técnicas del ladrillo King con 18 huecos, que es el que se utiliza, ¿no? Ya pasamos al plano de secciones. Como mencioné anteriormente, la geometría es muy irregular. Entonces, sí o sí, yo contemplé en separarlo en dos bloques esa bota. Como se aprecia acá, voy a meter un zoom. Acá está, bloque uno es la parte de abajo y bloque 2 es el pinto de arriba, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y como pueden ver, acá está el cuadro o las consideraciones sismoresistentes, en este caso por cada bloque, ¿no? Tenemos, ¿no? El sistema estructural en cada sentido, acá voy a hacerle un zoom, ¿no? En el primer bloque, que es el grande, ay, ¿no? A ver, sí, acá es en un sentido, acá me olvidé, acá es muros, en X era muros de concreto armado y en Y es pórticos de concreto armado. Está bien. Porque los muros son un R6 y el pórtico son un R8, ¿no? Bueno, puede existir errores de tipeo, no hay ningún problema. El otro bloque, que es el chiquito, lo muestro acá, ¿no? En el sentido largo, en el Y, tenemos muros de albañilería confinada y en el corto, pórticos, ¿no? Aquí está, aquí está, ¿no? Y sus datos correspondientes, ¿no? Los parámetros sísmicos utilizados, los periodos de vibración por cada sentido, la fuerza cortante obtenida en la base, las distorsiones máximas, los desplazamientos en la azotea, ¿no? Estas imágenes que se pueden visualizar son del análisis estructural de cada bloque. Entonces, de por sí ahí ya tengo un punto a favor. Si yo encuentro en mi proyecto estructural este cuadro con estas imágenes, la imagen de repente no sea necesario, pero sí lo contemplo yo al menos. Ya bueno, tengo un indicador de que mi proyecto ha sido analizado, ¿no?
Luego ya bueno, especificaciones generales técnicas, como en el proyecto me indicaban, ¿no? De que es un suelo blando, incluso en las indicaciones, las conclusiones, las recomendaciones del proyecto, del informe geotécnico, me indica que para las cimentaciones y vigas se contempla un concreto 280, ¿no? Para el resto de elementos, un concreto 210, ¿no? Acá está, incluso se pone un resumen del estudio de mecánica de suelos. Todo esto es un resumen del estudio que hemos hecho. Acá está el 0.98, el desplante, el balasto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también el cuadro de columnas. Estas son las columnas que se ha obtenido. Aquí está de este bloque, ¿no? Del bloque uno, como podemos visualizar. Acá está el bloque 2, acá tenemos su cuadro de columnas del bloque 2. En el bloque uno, por ejemplo, tenemos dos placas, ¿no? Que son las de acá en el eje C. Acá está su cuadro de placas, ¿no? Acá está el cuadro de placas con el acero correspondiente, el acero longitudinal, el transversal, todo lo que completa el proyecto, ¿no? Tenemos también en esta lámina de cimentación el detalle de la cimentación de la escalera, ¿no? Tenemos también, bueno, como es un sistema de concreto armado, los elementos resistentes acá eh, son las columnas y las placas. Entonces, los muros vienen a ser tabiques no estructurales. Por ende, tengo que separarlos con una junta y con columnetas, ¿no? Lo amarro. Acá está, acá incluso se visualiza, ¿no? Una separación y la columneta, ¿no? Con el tabique. Eso Eso compete a este sistema constructivo. Acá está la cisterna, ¿no? La ubicación de la cisterna, que no choque con nada de la cimentación, ¿no? O en su defecto, si choca, tendría que darle la forma, pues, ¿no? Los cortes de la cimentación, del cimiento corrido, y qué más. Bueno, eso sería lo competente al plano de cimentación. Luego tenemos otra lámina que serían los detalles de las vigas de cimentación, ¿no? Acá yo coloco ello, también acá están, ¿no? Hay presencia de vigas de cimentación, en este caso de 25 por 60. Acá incluso en los cortes de la zapata corrida se indica, ¿no? Viga de que hay una viga de cimentación, ¿no? Viga de cimentación. Luego sería el encofrado de techos, ¿no? En el encofrado de techos podemos tener ya las vigas, las viguetas, las orientaciones de las losas, ¿no? De las viguetas. Si hay losas macizas también, ¿no? ¿Qué más? Pues, ¿no? Bueno, el detalle típico de una losa, ¿qué altura es la losa? En este caso, por ejemplo, para el bloque uno yo contemplé que tenga esto, bueno, según el análisis, ¿no? Me cumplía ya con una losa de 25 centímetros, tomando en cuenta que la sobrecarga, como se indica, es 250, ¿no? Y es un uso para tiendas. Ya en el bloque 2 más chico también, con una losa de 20 centímetros cumplía. Y acá por eso hay dos detalles, una losa de 25 y una losa de 20 centímetros. Así como también una losa maciza, ¿no? Que es de 20 centímetros. Y por último ya lo que es los detalles de las vigas de techo, ¿no? Como pueden ver, esto no había en el proyecto inicial. Es el corte de todo un tramo, ¿no? De viga, donde no es esto corrido en la sección, como podemos ver, como pudimos ver con anterioridad. Tenemos diferentes secciones, por ejemplo, en los apoyos, que es la zona de mayor confinamiento, va un armado. La parte central va con una cuantía menor, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado en los cortes. Corte A, B, C, acá tenemos, ¿no? Como se puede apreciar. Corte A tiene 6 aceros de media, el corte B tiene 4, el corte C tiene 5 de media y 1 de 5 octavos. Esto compete al diseño estructural, ¿no? Y nada, pues no, ya acá tenemos todo el proyecto estructural, al menos el que yo entrego es así, ¿no? Este es el detalle que se entrega. Entonces, ya hice la etapa uno del estudio mecánica de suelos, ya hice la etapa 2 de la estructuración y análisis, ya hice la etapa 3 del diseño estructural, ya hice la etapa 4, ¿no? Que es el detallado, y me faltó poner en las diapositivas, de repente como una quinta etapa, pues la menciono, el tema de la memoria y cálculo estructural, que es, como dije, el respaldo de los planos, ¿no? Del diseño, del análisis de diseño estructural que tú has hecho.
esta es la memoria de cálculo estructural de este proyecto, ¿no? El contenido con antecedentes, descripción del proyecto, criterios de cálculo, cálculo de cargas utilizadas para el análisis estructural, el análisis, en este caso hay que tomar en cuenta que son dos bloques, ¿no? Y una descripción de, bueno, el software de cálculo que has utilizado para el análisis y el diseño estructural, ¿no? Como pueden ver, yo acá he colocado, pues, ¿no? Cimentación, columnas, muros, vigas, las zapatas, los losas y la tabiquería de interiores, que son los tabiques no estructurales, ¿no? Y bueno, lo voy a pasar a la brevedad. El contenido de una memoria de cálculo de este proyecto, en este caso, ¿no? Que ya fue aprobado por la municipalidad, ¿no? Y yo acá, por ejemplo, en análisis estructural, como les digo, el proyecto eh, va a construirse 2 pisos y una azotea, pero siempre se me indicó que la base sea para 4 pisos. Y acá incluso yo indico, no esto. Para el diseño estructural, los elementos se ha tomado en consideración proyectando 4 niveles más azotea, de lo cual solo se ejecutará 2 niveles más azotea, ¿no? Y muestro, pues, ¿no? Esto, las imágenes del modelo estructural completo y lo que se va a ejecutar, y lo indico, ¿no? Trato de presentar el mayor detalle posible, ¿no? Nada, pues no, como indicamos, como leímos en el índice, el contenido, acá están las derivas que cumplen, no sobrepasan lo que me exige la norma 030. Bueno, el tipo de concreto utilizado, yo he usado concreto 210 y 280 en la cimentación, las combinaciones, ¿no? Que todo está en la norma, está muy claro. Y una verificación de una columna, ¿no? Por ejemplo, se ha escogido esta columna, en este caso la C9 del bloque 1, las verificaciones por nivel, del bloque 2 igual, una columna se verifica, en este caso el bloque 2 tiene la bañera confinada, solo coloqué que la parte de que me cumple con densidad de muros, ya no lo demás, ¿no? Porque es una estructura bien chiquita, ¿no? Entonces, luego el diseño de muros de corte, en este caso placas que tengo acá, con su verificación correspondiente. Ahora, yo he colocado un resumen acá. Si quieren todo el cálculo detallado, por ejemplo, de la placa, acá pongo, pues no se cumple con todo, revisar anexo 5. Le voy a mostrar solo este de acá, cuál es el anexo 5, ¿no? Por ejemplo, a ver, anexo 5, muro de corte, acá está. ¿No? Este es el respaldo, ¿no? Del diseño que se ha hecho de esta placa. Y acá está toda la verificación y que cumple, ¿no? Y esto lo puede revisar, se entrega de manera virtual, ¿no? Para no extender el contenido de la memoria y cálculo, ¿no? De la viga, por ejemplo, acá se ve el acero necesario, el acero colocado, que es la parte verdecita, las secciones en el tramo que estamos mostrando, ¿no? Y el armado, ¿no? En este caso, como pueden ver su diagrama de momentos, su cortante, y ya pues el resumen, ¿no? Que está verificado con la normativa peruana, de ambos bloques, ¿no? Luego, como indica la cimentación, bueno, acá sí coloco los datos del estudio de mecánica de suelos, eh, acá está la cimentación propuesta, vemos que cumple la presión admisible en ambos bloques, y luego sigue la losa aligerada, de la misma manera, como pueden ver, un elemento, ¿no? Una columna, una viga, una losa, un paño, y la tabiquería de interiores también he colocado la verificación, ¿no? Los tabiques no estructurales, como conclusiones, ya pues no, y tenemos todo esto. Todo esto es la memoria y cálculo estructural, 31 hojas en este caso, ¿no? Como digo, este proyecto ya fue aprobado por la municipalidad y bueno, la idea es que hemos podido ver las deficiencias que ha tenido el proyecto inicial y cómo o qué contenido debe tener un proyecto estructural, ¿no? Yo lo realizo de esta forma, pero hay quizá otros proyectistas lo realicen de otra manera, pero la idea es que hagan el análisis estructural, el diseño estructural, ¿no? Porque, o sea, no se trata de champear, digámoslo así. Hay que recordar que es una responsabilidad que se tiene, ¿no? Entonces, un poco para recordar, o sea, eh, te llega, ya sea que tú mandes a hacer o tú hagas un proyecto estructural, el proyecto debe contener sus parámetros sísmicos,
¿no? Debes hacer un estudio de mecánica de suelos, sí o sí, ¿no? Al menos lo recomiendo al 100% de ello. Y debe tener toda la información necesaria, porque hay que tomar en cuenta que los planos es un manual para tu construcción, pero que al 90%, porque si nos vamos a la realidad, yo también soy ejecutor y a veces pueden haber cambios en obra o puedes chocarte con que la realidad es otra, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre el proyecto, el expediente técnico es un manual de la construcción, pero al 90%, porque al final en el camino van a haber cambios, ya sea por el cliente o porque es necesario, y al final tienes que subsanar eso, corregir y entregas como producto final los planos ASBUL, pues, ¿no? Que son los definitivos. Y nada, pues no, sigamos un poco con la presentación. ¿Cuán importante es un diseño estructural? Creo que ya lo hemos visto, ya nos estamos respondiendo a esta pregunta, ¿no? Pero, o sea, tener una construcción, como indico acá, no tener una construcción con un diseño estructural previo es la manera más adecuada de abordar un proyecto, ya que esto nos asegura no solo una organización al momento de construir, sino un buen diseño puede generar incluso hasta un impacto positivo, ¿no? En la economía del proyecto, porque ya hemos visto, no hicieron estudio de suelos, asumieron datos, se desplantaron más a 1,85, pero haciendo un estudio de suelos a 1,50 basta, ¿no? Entonces, quieras o no, es menos cimentación. Entonces, eso generaría un impacto positivo, genera un impacto positivo en la etapa de construcción. Así como también, ¿no? Como indico acá, ¿no? Mitigar dudas de los elementos estructurales, también esto, que toda la construcción debe cumplir con los estándares mínimos de la norma peruana, que ya lo hemos revisado, ¿no? Las normas 020, 030, están muy claras, la norma está bien clara, la verdad que uno les invito a que la revisen, al menos si van a desarrollar un proyecto estructural, o si van a revisar de repente un proyecto estructural, se pueden apoyar de la norma peruana, ¿no? Y nada, yo creo que eso sería lo que les puedo comentar de esta charla. No sé si de repente por ahí hay algunas dudas o unas preguntas. Buenas noches. Sí, gracias, ingeniero, por la exhaustiva explicación. La parte de los planos me ha sacado un poco de dudas de las que antes tenía al respecto de cómo es el dimensionamiento y parte de lo que es las secciones de columnas y placas con las varillas, ¿no? Justo hace poco hemos hecho un levantamiento de, de un plano de un CB, el cual estaban toda la parte de las varillas descubiertas y que incluso habían hecho dos módulos en diferentes tiempos, pero estos, las uniones ni siquiera habían puesto ningún aislamiento flexible o algo, ¿no? Entonces en un momento sísmico entre estos mismos se golpeaban. Pero bueno, esto quizás sea para otro tema. Vamos a pasar con las preguntas que mencionaste. Bueno, al momento de la inscripción han tenido un par de preguntas, como por ejemplo, ¿es necesario identificar y explicar el proyecto, además de dar las pautas para controlar el proyecto a los propietarios? ¿Qué opina usted? Bueno, sí, o sea, de repente los propietarios o los clientes no son ingenieros, no son arquitectos, ¿no? Puede ser una pareja que juntó su dinero, compró su terreno y quiere hacer su casa, ¿no? Y es bueno que se les dé las pautas, ya tienen la documentación técnica que son los planos y las memorias de cálculo. Sería bueno, al menos yo lo que hago es tratar, si es que la persona no conoce mucho del tema, tratar de no ser muy técnico y hacerle ver, ¿no? Oye, mira, hemos hecho esto y esto te va a generar este beneficio, como ya lo mencioné, por ejemplo, en el tema de la importancia de un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y sí, es bueno hacerles este hincapié y presentar siempre tu proyecto, ¿no? Ya sea no solo estructural, puede ser de arquitectura, instalaciones o integral, ¿no? Siempre es bueno que el propietario sepa lo que se ha hecho. Gracias, ingeniero. A otra parte nos preguntan, ¿qué debo tener en cuenta para el diseño de una casa cerca al borde de un río y el terreno de un relleno mal configurado? Bueno,
el tema de que sea un relleno mal confinado, puede entrar ahí un mejoramiento de suelo, ¿no? Por eso es muy importante, repito, el estudio de mecánica de suelos. Ya te da las pautas, ¿no? Si el terreno no es bueno, te indica de repente un mejoramiento con material granular, no tantas capas o a tanta profundidad. Ahora, que sea una casa cerca al río o eso de ahí, no es recomendable, ¿no? No es recomendable edificar en zonas críticas o zonas de alto peligro. Ujú. Ahora tenemos unas preguntas acá en el chat. Vilma Morales pregunta, si el supervisor de obra ha detectado incoherencias en la norma en el plano, ¿puede sugerir modificaciones? Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, pregunta, si el supervisor de obra ha detectado incoherencias con la norma en el plano, ¿puede sugerir modificaciones? Bueno, para esto tiene que revisar el supervisor de obra el plano y te va a pedir seguro, a ver, dame la memoria y cálculo, ¿no? Y de repente hasta quizás los archivos nativos de tu análisis estructural y todo el respaldo de todo el diseño que tengas para poder contrastar bien, ¿no? Si hay una incoherencia o identifica algún error, puede exigir que se subsane en sí, ¿no? Porque la norma es clara, ¿no? En el Perú te exigen que debe cumplir mínimo con ciertos parámetros. Ujú. Bueno, Heli Zabaleta pregunta, en caso de la estructura presente una irregularidad y por temas arquitectónicos no se puede solucionar, ¿se debe aplicar el factor de reducción en ambos sentidos? Claro, la norma te indica, ¿no? Hay irregularidades. Si es que por tema arquitectónico de repente no puedo sacar el pinto, qué sé yo, tendría que castigar. Se llama, bueno, castigas el factor R. Por ejemplo, no sé si tiene una irregularidad torsional, qué sé yo, se castiga este factor si es, no sé, un R8, un R6, por el valor de la irregularidad y ya tienes la restricción. Ujú. Dice, eh, en terrenos donde haya tierra orgánica, ¿se puede implementar una estructura? Cuando hay tierra orgánica. Ujú, Mm, yo creo que sí, bueno, como te digo, eso a mayor detalle te lo indica el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Porque podemos ver por la parte de encima, ¿no? No sé, es chacra, pero vas excavando y encuentras otro tipo de suelo. Como mencionaba anteriormente, ¿no? En este terreno por Sedalí, por encima se veía bacán, ¿no? Hasta cascajo y todo. Hicieron la calicata y era relleno. Parece que por la zona antes hacían ladrillos, qué sé yo, y el terreno natural se encontró a 2 metros de profundidad, ¿no? Por eso es muy importante el estudio de mecánica de suelos. ujú. Dice, ¿qué tan factible es tener pórticos mayor a 5 metros con albañilería mixta? Bueno, se debe referir a edificaciones mixtas que la norma te indica, ¿no? O sea, no es un sistema estructural, te indica, ¿no? Que puede existir edificaciones mixtas donde en un sentido es un sistema y en el otro es otro sistema, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando tienes una edificación mixta, eh, puede ser que en un mismo sentido tengas hasta incluso dos sistemas estructurales. Por ejemplo, en un sentido largo tengas unas placas y muros de albañilería. En realidad ahí tú debes de coger el valor mínimo del sistema estructural menor. En este caso yo cogería que sería albañilería confinada. ¿Me podrías repetir la pregunta? Me fui un poco. Dice, qué tan factible es tener pórticos mayor a 5 metros con albañilería mixta? Si es factible, o sea, depende si te refieres a los 5 metros, sea, por ejemplo, si yo tengo en el sentido largo albañilería confinada y en el corto pórticos o muros de concreto armado, ¿en qué sentido te refieres también, no? Si es el corto, lo puedes tener,
¿no? No hay ningún problema, el sistema de concreto armado sí te permite. Ahora, ya según el análisis y el que hagas y el diseño estructural, tú vas a ver si es que te cumple, ¿no? O qué, vas a ir modificando la sección resistente y todo ello. Ahora, más de 5 metros en un sistema de albañilería confinada, no lo recomiendo mucho, pues, ¿no? Solo albañilería. En concreto armado, sí. Bueno, definitivamente concreto armado, el gran juego y la unión o el matrimonio entre el acero y el concreto pues, es indestructible, ¿no? Pero el tema es el costo. Es un sistema de albañilería confinada es más económico que uno de concreto armado. Hay ahí la gran diferencia también, pues, ¿no? Ah, bueno, también. Pero el bañera confinada, o sea, sabemos que la bañera confinada solamente va a ser en cierta parte de relleno, ¿no? Porque si hacemos de concreto armado, damos mayor equidad y fuerza pues a la edificación, ¿no? Claro, depende bastante de la arquitectura que se proponga, ¿no? Por ejemplo, si tienes Mm. dobles alturas, si tienes ambientes amplios, abiertos, un sistema de concreto armado te iría mejor, ¿no? Porque toma en cuenta que un sistema de albañilería confinada te limita quizá un poco, es económico, sí, pero te limita un poco por los muros. Tú tienes que tener una buena densidad de muros en el sentido que lo estés aplicando. Es como a veces cuando voy a alguna vivienda y veo que tienen un súper salón grande y una columna en medio, deduzco que los propietarios son misios. ¿Me Ay, entiendes? sí. Es lógico, ¿no? O sea, Bueno, saber un para poco todo de gusto, conocimientos pues, ¿no? Porque estructurales. No, pero si, por ejemplo, tienes un salón súper grande y le pones una columna en medio, eso ni siquiera es cosa del arquitecto, es cosa del mismo, bueno, ni siquiera es ni del ingeniero, sino del propietario, porque lógicamente el ingeniero construye de acuerdo al bolsillo del propietario. Hay diversos factores económicos, lo que tú has mencionado, ¿no? Si yo quiero hacerlo de concreto armado, voy a poder tener más facilidad y distribución arquitectónica que hacerlo de albañilería. Y que mucha gente a veces confunde hacerlo de albañilería con ladrillos huecos, de 6 huecos creo, en todo el perímetro, y piensan que la casa está ok y que va a resistir, ¿no? ¿Qué opinas de eso? no, confunden bastante el ladrillo pandereta con el ladrillo de 18 huecos King Kong. No, lo Ah, confunden bastante. Piensa, como mencionas tú, o sea, en un sistema de muros portantes colocan pandereta y como que ahí la están matando porque ese ladrillo no resiste nada, ¿no? Porque, así o es. sea, si tú comparas con el de 18 huecos, desde que los tiras, el de pandereta se rompe criminal, pero el de 18, esos huecos tienen una función, se llenan de concreto y generan que el ladrillo sea macizo, ¿no? Entonces, por ende tiene una mayor resistencia. Por ejemplo, el de pandereta lo puedes usar para tabiques no estructurales, como muros divisorios, o en un sistema de concreto armado, quizás, ¿no? Como tabiques no estructurales. Ujú. Mira, y justo con lo que has mencionado viene la siguiente pregunta. ¿De qué manera se puede visualizar más rápido una estructura que no ha sido correctamente diseñada y analizada? Ya estamos hablando de cómo lo visualizas ya en el campo. Así es. Depende, pues, ¿no? Si es que tú ves, si es que ya está completamente acabado, tienes que hacer auscultaciones, o puedes también aplicar ensayos no destructivos, ¿no? Porque cuando ya está construido, bueno, esto ya sería otro tema también, ¿no? Tienes que ver bastantes puntos, por ejemplo, desde la calidad del concreto, de tu columna, de tu viga, de tu losa, de tu cimentación, hasta la cantidad de acero que tiene, si cumple como vimos en la exposición, con la cuantía mínima. Ahora, yo te digo, mínimo la norma te dice que debe cumplir con el 1% de la sección, pero no significa que si tiene el 1% ya cumplió. O sea, Mm, es una pauta, sí, pero o sea, para eso está el análisis y el diseño estructural. De repente esa sección eh, cumple con una cuantía de 1.3, 1.4, etcétera, ¿no? O sea, ya esa es la importancia de que un proyecto se analice y se diseñe realmente, ¿no? O sea, asumir, hay responsabilidades que se tienen, ¿no?
Ujú, gracias. Y bueno, aquí viene la última pregunta. ¿Qué programas son los más usados para hacer el análisis estructural? Bueno, desde la universidad, en el tema de estructuras te enseñan que tienes el SAP 2000, el ETAPS, ¿no? Pero en la actualidad que eh, estamos con todo el boom ya desde hace varios años del BIM, tenemos ya los programas BIM para análisis en estructural, por ejemplo, el TECLA, el RFEN, el CIPECAT, ¿qué otros más? El IDEA estática para conexiones metálicas, hay infinidad de programas, el robot estructural, pero la verdad, o sea, depende de gustos, ¿no? O sea, cómo tú te acomodes, cómo tú te adaptes al software. La mayoría de personas utiliza el ETAPS, ¿no? Y el SAP 2000. Es que el ETAPS tiene una interfaz bien familiar para, o intuitiva, mejor dicho, para poder hacer edificaciones, ¿no? Edificaciones. Pero si tú quieres hacer de repente una estructura con una forma muy irregular, de repente una estructura metálica, o qué sé yo recomendaría el SAP 2000, ¿no? Yo utilizo el CPK para edificaciones, por ejemplo, ¿no? Porque también, así como el ETAPS, es muy intuitivo y ya me he acostumbrado también cuántos años que trabajo con ello y la verdad que para mis proyectos me funciona bastante bien. Ujú. Bueno, ingeniero Cristian, muchas gracias. Estas han sido todas las preguntas. Agradezco la participación. Ha sido muy fructífera la exposición que has tenido el día de hoy. Creo que incluso se absolví algunas preguntas que han tenido algunos participantes. Este, bueno, a ver, me parece que alguien ha levantado la mano. A ver, un minuto. Bueno, están mandándole los likes. Gracias a Antu, Vilma, eh, por, por los mensajitos. Y bueno, ingeniero, algunas palabras antes de despedirnos. Nada, más bien gracias a las personas que se han tomado su tiempo para compartir esta hora con esta charla, ¿no? Aprender un poco, de repente, arquitectos, ingenieros, no necesariamente de estructuras, de otras especialidades, puedan identificar, ¿no? Estos puntos que hemos podido ver, que son bajo mi criterio. De repente otro proyectista tiene otro criterio de identificar con otros puntos cuando un proyecto estructural no ha sido bien hecho, ¿no? O quizá, como lo decimos a veces, es un copy-paste, ¿no? Esto ha sido bajo mi criterio, bajo mis fundamentos, bajo mi perspectiva, ¿no? Y nada, pues no, agradezco también, ¿no? Espero que les haya sido de su agrado. Y bueno, aprovecho también de invitarlos si de repente por ahí de entre los participantes tienen alguna duda de algún proyecto que les han hecho o están realizando, me pueden contactar, pueden buscarme. Justo yo comencé esto, como les digo, en TikTok. Ahí me pueden contactar y yo a veces estoy haciendo, ya estoy retomando de nuevo los en vivo, en las noches mayormente. Ahí publico cuando y reviso si me mandas, si es un proyecto o de repente quieres que te realice un proyecto, o ahí puedes contactarme y lo podemos ver, ¿no? Ujú. Genial. Gracias, ingeniero Cristian. E igual en las redes les voy a compartir el link y redes de Cristian. Y bueno, muchas gracias, Cristian. Esperamos este, vernos en esa siguiente ocasión y muy agradecida con todos los conocimientos que has compartido hoy día. Gracias a todos también por participar y ya he estado pendiente de quienes han estado conectados para poder darles su certificado gratuito siempre y cuando se hayan registrado. Así que nos vemos hasta la siguiente y aprovecho para comentarles que la siguiente panelista o expositora va a ser la arquitecta Terelis Cabrera sobre historia de arquitectura. Ah, Nos vemos pronto, chicos. Gracias, gracias, Cristian. Hasta la siguiente. buenas noches, gracias.